Hola, buenas tardes, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. En el caso de hoy me gustaría hacer un ejercicio de representación global de funciones. Estoy trabajando en el aula con mis alumnos y espero que os guste. Probablemente veréis que existen distintas formas, distintas maneras de hacer el ejercicio. El orden en que se vaya realizando el ejercicio pues dependerá de cada uno de vuestros profesores. Yo os voy a explicar la manera que yo entiendo que es más sencilla. Entonces, vamos a comenzar. Para ello voy a coger una función f de x que la vamos a llamar f va a ser e elevado a x partido por x. Y nosotros queremos hacer un análisis global de esta función. ¿De acuerdo? Entonces, en el primer punto vamos a analizar el dominio de definición de esta función, ¿vale? Entonces, lo primero que nos preguntamos es de qué manera está definida. Está definida como un cociente de dos funciones. Tenemos que observar que al ser un cociente de dos funciones, el dominio de definición, si estamos diciendo que nuestra función f de x es una función p de x dividido q de x, donde p es la función exponencial y q es la función, el polinomio x, ¿vale? El dominio en general va a ser el conjunto de los x pertenecientes a R, ¿vale? Tales que, esto es un conjunto, tales que q de x es distinto de 0. El denominador de la función no puede ser 0. Por lo tanto, si nosotros cogemos y miramos cuando el denominador de esta función es 0, pues x es igual a 0, ¿vale? Esto implica que el dominio de la función f de x va a ser igual al conjunto que llamamos R estrella, o lo mismo que es lo mismo que decir R menos el 0. Por lo tanto, el dominio de la función es todos los reales menos el 0. Ese ha sido nuestro primer paso. Segundo paso, donde esta función es continua y donde es derivable, ¿vale? Queremos saber dónde esta función es continua y dónde esta función es derivable. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Para ello vamos a obtener otra vez la expresión de la función f, que es e elevado a x partido por x. Vale, nosotros sabemos que si nosotros tenemos una función p de x igual a elevado a x, esta función es continua, ¿de acuerdo? Tenemos una función q de x que es igual a x, que también es continua y derivable en ambos casos. Por lo tanto, ¿dónde va a ser continua y derivable? Efectivamente, alguien podría decirme dónde va a ser continua y derivable la función q en su dominio, ¿vale? Estamos hablando ya del dominio de definición de la función en todos los reales menos el 0. Eso implica que el cociente, esto implica que el cociente de funciones continuas y derivables, ¿vale? Es continua, es continuo y derivable. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es que, como consecuencia de esto, f de x es una función continua y derivable en todo su dominio, en todo R estrella, ¿vale? En todo el dominio de definición de la función. Vale, ya tenemos bastante información de la función. Si queréis, como luego después la vamos a tener que analizar, podemos calcular ya la derivada, ¿vale? f' de x. Eso es lo que me pregunto ahora. ¿Cuál será la derivada de esta función? Pues muy sencillo. Para hacer la derivada tenemos que hacer la derivada del cociente. Nosotros sabemos que f está definido como una función p, dividido en una función q. Entonces, la derivada del cociente, todos conocéis ya la regla, es f' de x igual la derivada del numerador, p' de x, por el denominador sin derivar, menos
la primera función sin derivar por la derivada del denominador dividido q de x al cuadrado. Por lo tanto, aplicado en nuestro caso, f' de x, ¿a qué va a ser igual? Sería la derivada del primero. La derivada de e elevado a x es e elevado a x, por el segundo sin derivar, x, menos p, que es e elevado a x, por la derivada del segundo, que es 1, y todo ello dividido entre x al cuadrado. ¿Por qué pongo que la derivada es 1? Porque la derivada de x es 1, ¿vale? Entonces, para poder manipular más fácilmente esta derivada, esta función, el denominador lo voy a dejar tal cual. ¿Y el numerador qué voy a hacer con él? Pues lo que voy a hacer es sacar factor común e elevado a x, que está repetido, y me va a quedar x menos 1. Muy bien, ya sabemos cuando esta función es continua y derivable y además ya hemos calculado su derivada. ¿De acuerdo? Aquí ya tenemos nuestro segundo punto completo, que nos preguntábamos cuándo era continua y cuándo era derivable. En el siguiente paso, en el paso número 3, me pregunto además acerca de la monotonía de la función, ¿vale? Cuando esta función es creciente y cuando es decreciente. Y además me pregunto acerca de sus puntos singulares. Singulares, ¿vale? Hacemos más larga esta raya, vale. Monotonía y puntos singulares. Un punto x sub 0. X sub 0 perteneciente a R es singular, es punto singular. ¿Sí que? Si la función derivada en ese punto vale 0, ¿vale? Entonces, eso es bastante útil. Conocer y acordarnos de la definición. Vamos a calcular la derivada. F' de x, ¿a qué es igual? La teníamos ya calculada, e elevado a x menos 1, elevado a x por x menos 1 entre x al cuadrado. ¿Y esto cuánto va a ser 0? Pues el cociente va a ser 0 si el numerador es 0. Ahora tenemos que acordarnos un poquito de la función exponencial. La función exponencial, en este caso elevado a x, estáis viendo aquí, elevado a x siempre es mayor estricto que 0. Por lo tanto, si el producto de dos números tiene que ser 0 y la función exponencial no es 0, ¿qué ocurre? Pues que es el segundo factor el que es 0. Entonces, eso implica que x menos 1 vale 0 y por lo pronto obtenemos que x es igual a 1. Aquí tenemos nuestro punto singular. Ya sabemos que la derivada en 1 vale 0. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues nada, simplemente lo que tenemos que hacer ahora es coger y averiguar cómo es la derivada, qué signo tiene la derivada desde menos infinito hasta 0, desde 0 hasta 1 y desde 1 hasta más infinito. Yo lo suelo representar de la siguiente forma. Cojo mi recta real, menos infinito y más infinito. Aquí lo tenemos. El 0 lo marco aquí. ¿Por qué marco el 0? Porque es un punto donde la función no es continua. No es continua ni derivable. ¿Por qué? Porque no está en el dominio. ¿Vale? Está simplemente como eso, nos está haciendo 0 el denominador. Y aquí voy a marcar el 1. Muy bien. Pues vamos a ver cómo es la función en cada uno de esos intervalos. ¿Vale? Desde menos infinito hasta 0, desde 0 hasta 1 y desde 1 hasta más infinito. Pues muy sencillo. Vamos a coger otra vez la derivada, la vamos a escribir una vez más, e elevado a x por x menos 1 dividido entre x al cuadrado. Lo que podemos observar es lo siguiente, fijaros. Este término siempre es mayor que 0 para cualquier valor del dominio. ¿Por qué? Porque es x al cuadrado, ¿vale? Entonces, al ser x al cuadrado, no tenemos ni la menor duda. E elevado a x también es mayor que 0. Luego, ¿de qué dependerá el signo de la derivada? El signo de la derivada dependerá de x menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a coger y voy a decir un punto, por ejemplo, aquí el menos 1, f' en menos 1, que es la primera parte del intervalo, digo menos 1 al cuadrado, que es el denominador, ese va a ser positivo, e elevado a menos 1 positivo, y ahora me queda menos 1, menos 1, menos 2, luego entonces negativo.
negativo. Por lo tanto, aquí la derivada va a ser negativa. Entre 0 y 1, pues voy a coger el 0,5. El 0,5 o el 1/2, como vosotros queráis. En este caso, por el mismo motivo, si vosotros sustituís en la función derivada, os sale negativo. Y por último, si cojo, por ejemplo, el valor 2, me quedaría el valor positivo. Por lo tanto, aquí es negativo y aquí es positivo. ¿Qué estamos diciendo? Pues nuestra síntesis va a ser la siguiente. F es creciente, donde en el intervalo 1 más infinito, ¿de acuerdo? Otras personas lo suelen hacer así, con una flechita, y F es decreciente desde menos infinito hasta 0, conjuntamente con el 0, 1. Os recuerdo que no se puede poner todo el intervalo desde menos infinito hasta 1, ya que el 0 no está en el dominio. Bueno, pues entonces aquí la función decrece y aquí la función decrece también. Vamos a continuar. Vamos a continuar a ver qué ocurre con la función. En el siguiente punto me voy a preguntar acerca de las asíntotas y las ramas infinitas, que sería nuestro punto número 4, ¿vale? Toda esta información luego que hemos ido obteniendo, luego la vamos a utilizar para poder representar la función, ¿de acuerdo? Entonces, nos preguntamos acerca de las asíntotas y ramas infinitas, ¿vale? A ver si tiene esta función asíntotas, verticales, horizontales o oblicuas, ¿vale? Entonces, lo primero, por ejemplo, hablando de asíntotas, me pregunto si tiene asíntotas horizontales. Para ello tengo que calcular el límite cuando x tiende a más infinito de la función f de x y el límite cuando x tiende a menos infinito de la función. ¿Vale? En ambos casos será el límite cuando x tiende a más infinito de elevado a x partido por x, y este sería el límite cuando x tiende a menos infinito, aquí hay un menos, de elevado a x partido por x, igual. Si nosotros tratamos de hacer la sustitución, pues ¿qué nos va a salir? E elevado a x partido por x es una indeterminación del tipo infinito partido infinito. Indeterminación. ¿Y eso cuánto da? Pues lo que nos tenemos que preguntar es cuál es el orden de infinito en cada uno de los casos, ¿vale? La función exponencial, en este caso, es base aproximadamente 2,71, un poquito más de 2,71, entonces es una base mayor que 1. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que el límite va a ser de orden, perdón, el límite de elevado a x es mayor que el orden de x. Por lo tanto, el límite va a ser más infinito. ¿De acuerdo? Y por otro lado, aquí si sustituimos y hacemos el mismo razonamiento, ¿de acuerdo? Nos va a salir 0 partido menos infinito y esto nos va a salir 0. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es que tenemos en menos infinito tenemos una asíntota, lo voy a poner en mayúscula, horizontal. ¿Y cuál será su ecuación? Pues y igual a 0. Solamente tenemos ahí una asíntota. Bien, seguimos pues. ¿Tendrá alguna asíntota vertical? ¿Vale? Nos preguntamos también si tiene alguna asíntota vertical. Pues muy sencillo. Como la función f de x está definida como elevado a x partido por x, nos preguntamos a ver qué ocurre si existe los candidatos son aquellos valores en los que el denominador es 0, ¿vale? En este caso. Por lo tanto, nos preguntamos cuánto será el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función y el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la misma función, ¿vale? Igual. Sería el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de elevado a x partido x y el límite
cuando x tiende a 0 por la derecha, d elevado a x partido por x. Igual, igual. Si tratamos de sustituir, nos va a salir e elevado a x, e elevado a 0 es 1. 1 partido 0. ¿Y esto cuánto nos va a salir? Pues nos va a salir más infinito. Esto es una indeterminación, dependiendo de si es positivo o negativo, nos saldrá más o menos infinito. Y por el mismo motivo, ¿qué ocurre? Que cuando x se acerca a 0 pero por la izquierda, el cociente se hace negativo. Por lo tanto, menos infinito en ese caso. Como consecuencia, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que tenemos una asíntota vertical de ecuación x igual a 0. ¿Vale? Aquí ya la tenemos. Tenemos una asíntota de ecuación igual a 0 en menos infinito. En más infinito tenemos una rama. ¿Por qué? Porque se nos va a ir hacia más infinito. Y por último, nos quedará ver si tenemos una asíntota oblicua. En menos infinito no tenemos asíntotas oblicuas. ¿Por qué? Bueno, existen ciertos casos raros donde el hecho de tener una asíntota horizontal implica que ya no existen asíntotas oblicuas, pero a nivel de segundo de bachillerato no. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Que si tenemos asíntota horizontal, no tenemos asíntota oblicua. Entonces, ¿qué ocurre? Que como tenemos asíntota horizontal, no tenemos asíntota oblicua, tan sencillo como eso. Porque no existe, perdón, justo al contrario, porque tenemos, a ver si yo lo escribo bien, tenemos asíntota horizontal, ¿de acuerdo? Y en más infinito, ¿qué ocurre? Tenemos que ver qué pasa con el límite cuando x tiende a más infinito de elevado a x partido x, todo ello dividido entre x, ¿vale? Esto es igual al límite cuando x tiende a infinito de elevado a x partido por x al cuadrado. Y esto me sale más infinito. ¿Por qué? Pues por el mismo razonamiento, la exponencial es de un orden siempre mayor al de x al cuadrado, cualquier polinomio. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que no tenemos asíntota oblicua. Ya tenemos aquí en más infinito. Ya tenemos el análisis, el estudio asintótico y de ramas de la función. ¿Vale? Bien, seguimos pues. Vamos a hablar de la curvatura de la función, o lo que en algunos libros llaman concavidad y convexidad. Cuando la función es cóncava y cuando es convexa. Y estamos en el punto que he perdido el orden, en el punto número 5. ¿Vale? Concavidad y convexidad. Este es el punto número 5. ¿De qué manera vamos a analizar a nivel de segundo de bachillerato de sociales la concavidad y la convexidad? Bien, pues lo vamos a analizar a través de la segunda derivada, ¿vale? F segunda de x es la que nos va a permitir analizar concavidad, convexidad y puntos de inflexión. Bien, os recuerdo que f' de x la teníamos ya calculada, que era elevado a x por x menos 1 partido por x al cuadrado. Nos determinaba la primera derivada. Y gracias a la primera derivada vamos a calcular la segunda derivada. F segunda de x será igual a... Bien, pues vamos a ir haciéndolo poquito a poco. ¿Vale? Entonces sería la derivada del primero, que es un producto. Entonces sería la derivada otra vez del primero, que es la derivada de elevado a x por elevado a x es elevado a x. Perdón, la derivada de elevado a x es elevado a x multiplicado por x menos 1, ¿vale? Más la derivada del segundo 1, que es x menos 1, la derivada de x menos 1 es 1, por el primero sin derivar. Eso sería la derivada del numerador, de todo lo que está arriba. Y esto lo tenemos que multiplicar por el segundo sin derivar. Menos la derivada del segundo, que es 2x, por elevado a x.
Y todo ello está dividido entre x cuarta. ¿Por qué x cuarta? Porque tenemos que hacer el denominador al cuadrado. Muy bien, voy a borrar todo esto que se me ha quedado demasiado largo hasta aquí. Igual, igual. Vamos a ver si somos capaces de simplificar esta expresión. En el primer caso, ¿qué nos va a quedar? Pues nos va a quedar e elevado a x por x menos e elevado a x más e elevado a x, todo esto por x al cuadrado, menos 2x por e elevado a x. Y esto está dividido entre x a la cuarta. E elevado a x y e elevado a x se va y me va a quedar igual a e elevado a x que multiplica. Bueno, lo voy a hacer en dos pasos, ¿vale? E elevado a x por x cuadrado me va a quedar x cubo menos 2x por e elevado a x y todo ello dividido entre x a la cuarta. Igual. Sacamos factor común x por e elevado a x ya que está repetido los dos y me va a quedar x al cuadrado menos 2. ¿Vale? Creo que no me dejo nada atrás. Entre x cuarta. Igual. Pues nada, ahora que tengo que coger, pues fijaros aquí, x a la cuarta con este x se va y me va a quedar e elevado a x por x al cuadrado menos 2 dividido por x cubo. Entonces ya tenemos la segunda derivada que nos va a permitir determinar cuándo la función es cóncava y cuándo la función es convexa. Muy bien, pues vamos allá. Vamos a coger y ver cuándo vale 0. Para que la derivada segunda de la función valga 0, ¿qué tiene que ocurrir? Pues que el numerador valga 0. Y nos tiene que ocurrir que elevado a x por x al cuadrado menos 2 valga 0. Por el razonamiento que hacíamos anteriormente, e elevado a x nunca es 0, siempre es positivo. Luego, x al cuadrado menos 2 tiene que ser 0. ¿Y eso qué implica? Eso implica que x al cuadrado tiene que ser igual a 2. Y por lo tanto, x es igual a más menos raíz cuadrada de 2. Pues ya sabemos entonces cuáles son los puntos donde la segunda derivada va a cambiar de signo. Vamos a coger nuestra recta real, vamos a coger el menos infinito, vamos a coger el más infinito, cogemos el 0, cogemos el raíz cuadrada de 2 y cogemos el menos raíz cuadrada de 2. Entonces ahora hay que coger en cada uno de estos intervalos y analizar si la segunda derivada es positiva o negativa. ¿De acuerdo? Entonces, vamos allá. Empecemos. Por ejemplo, en este trocito de aquí, cojo el 1. ¿Vale? En este trocito de aquí voy a coger el 1. No lo voy a poner porque vaya que nos equivoquemos con... Voy a poner esta flechita que le he puesto, la borro. Ya está. Aquí cojo el 1. ¿Vale? Entonces, f segunda en 1. Igual. Pues nada, tengo que sustituir en la primera derivada, que la tengo aquí, me iba a salir e elevado a 1 por 1 al cuadrado es 1 menos 2 partido por 1. Y ahora me pregunto si esto es mayor o menor que 0. E elevado a 1 es positivo, 1 menos 2 es menos 1 negativo, entre 1 positivo nos sale negativo. Por lo tanto, positivo por negativo entre positivo, negativo. ¿De acuerdo? Aquí es negativo. Si cojo f segunda en menos 1, nos va a salir e elevado a menos 1, que siempre es positivo, menos 1 menos 2 nos va a salir también partido menos 1. Nos va a salir también negativo, pero ahora fijaros, ¿qué ocurre? Menos 1 menos 2 menos 3. Menos 3 entre menos 1 nos vuelve a salir, en este caso, positivo. Luego aquí en este intervalo es positivo. Voy a coger ahora otro punto que esté a la izquierda del menos raíz de 2. Raíz de 2, pues cojo el menos 2. F de f segunda en menos 2. ¿Qué valor tendrá? Pues será e elevado a menos 2 por x al cuadrado sería 4 menos 2
partido por menos 8. 4 menos 2 es positivo, ¿de acuerdo? E elevado a menos 2 es positivo, menos 8 por contra es negativo, luego el cociente nos va a salir negativo. Y si cojo, aquí hemos dicho negativo, y si cojo la segunda derivada en 2, pues nada, habrá que hacer las cuentas. E elevado a 2, aquí me va a salir 8, 4 menos 2. Y aquí nos va a salir positivo. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que en este trozo de aquí nos va a salir positivo. Siempre, ya que hemos llegado a este punto, os recomiendo que a la hora de escribir cóncavo y convexo, lo hagáis notar. ¿Qué es lo que entendéis vosotros por cóncavo y qué es lo que entendéis vosotros por convexo? ¿Vale? Porque no hay consenso a nivel de los distintos estudios de qué es lo que se entiende por cóncavo y qué es lo que se entiende por convexo. Entonces, ¿qué es lo que os recomiendo yo? Pues que siempre cojáis y dibujéis lo que entendéis vosotros por cóncavo y lo que entendéis por convexo. ¿Vale? Entonces, la segunda derivada negativa, pues para mí esto es convexo. ¿Vale? La segunda derivada positivo, para mí esto es cóncavo. Negativo, convexo y positivo, cóncavo. Por lo tanto, F, según mi notación de cóncavo y convexo, es convexo, o sea, segunda derivada negativa, donde en menos infinito menos raíz de 2, junto con 0 raíz de 2. ¿Vale? Y F es cóncavo, segunda derivada positiva, en menos raíz de 2, 0, junto con, donde más, raíz de 2 más infinito. Y aquí tenéis la representación de la función. ¿De acuerdo? Yo espero que de la concavidad y la convexidad. ¿De acuerdo? Aquí ya podéis vosotros ver cómo actúa la segunda derivada. Bien, ya que tengo la segunda derivada calculada, voy a ver si el punto que nosotros hemos obtenido como primera derivada, ¿vale? Va a ser un máximo o un mínimo. Entonces, en el siguiente punto, que sería el punto número 6, vamos a analizar si el estudio de los máximos y mínimos. ¿De acuerdo? En este apartado solamente voy a analizar los puntos singulares. El punto singular que me ha salido, ya que todavía no he explicado en clase qué es lo que puede pasar si una función no es continua, si no es derivable, los puntos de no continuidad, de no derivabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, yo solamente voy a considerar para los máximos y los mínimos, lo digo, solamente analizo puntos singulares, ¿vale? Puntos singulares. Solo voy a estudiar ahora, por ahora, los puntos singulares. En futuros vídeos, lo remarco en rojo, en futuros vídeos estudiaremos qué es lo que pasa si la función no es continua, si no es derivable, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Nosotros habíamos obtenido la segunda derivada de la función, f segunda de x, nos había salido e elevado a x, aquí x al cubo, x al cuadrado menos 2, ¿vale? Y nosotros, si os fijáis, voy a hacer un momentito, voy a volver aquí. Cuando nosotros analizábamos los puntos singulares, ¿vale? Nos había salido que el punto 1, x sub 0 igual a 1, era un punto singular. Pues entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues sustituir f segunda en 1 y ver si nos va a salir 0, si nos va a salir positivo o si nos va a salir negativo. ¿De acuerdo? Entonces, f segunda en 1, aquí nos había salido un 1, e elevado a 1 es e, 1 menos 2. ¿Y ahora qué pasa? Tengo que ver si esto es positivo o negativo. Nos va a quedar e por menos 1 partido por 1. Luego nos va a quedar menos e, que es negativo, menos 2,7. Por lo tanto, el punto x sub 0 igual 1, como este nos ha salido, es como mínimo un máximo local de la función. ¿De acuerdo? Es un máximo local de esta función.
pues nada, vamos a ver si con la información que nosotros tenemos podemos hacer un esbozo de la función, ¿de acuerdo? Con estos datos que nos han aparecido. Bien, pues vamos allá. Seguimos pues en el siguiente paso, nos preguntamos, en el paso número 7, nos preguntamos acerca de las simetrías. ¿Vale? Si la función es simétrica, si no es simétrica. Os recuerdo que fundamentalmente se analizan dos tipos de simetrías, que son las simetrías pares y las impares. Simétrica par, ¿vale? Y simétrica impar. ¿Cuándo una función será simétrica par? Una función será simétrica par si ocurre lo siguiente, si f de x es igual que f de menos x. ¿Y cuándo será impar? Cuando f de x es menos f de menos x. Por lo tanto, voy a calcular cuánto valía f de x. F de x era e elevado a x partido por x. Y f de menos x, ¿a qué es igual? Pues a e elevado a menos x partido menos x. ¿De acuerdo? Por desgracia, pues esta función no coincide, ni es su valor ni el opuesto. Entonces, f no presenta simetrías, ¿vale? No presenta simetrías. Y la última consideración que vamos a hacer es si los puntos de corte. Puntos de corte, si es que existen, con los ejes. Los ejes cartesianos. Los ejes cartesianos, ¿vale? Entonces, para ello no me pregunto si corta al eje OY y si corta al eje X, ¿vale? Al eje de ordenadas y al eje de abscisas. Para que corte al eje Y, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Que X sea 0. Pero ¿qué ocurre? Que X0 no pertenece al dominio de la función. Por lo tanto, no va a cortar al eje Y. ¿Y qué tiene que ocurrir para que corte al eje X? Tiene que ocurrir que Y sea 0. Por lo tanto, si es 0, nos tiene que ocurrir que elevado a x partido por x tiene que ser 0, y esto implica que elevado a x tiene que ser 0. ¿Y esto cuándo ocurre? Nunca. Ya decíamos que la función exponencial siempre es positiva. Por lo tanto, no tiene puntos de corte con los ejes cartesianos, ¿vale? Con los ejes. Muy bien, pues nada, ya simplemente lo que voy a hacer es coger y dibujar con todos estos valores la función, ¿de acuerdo? Entonces, un segundito que voy a coger el programa que utilizo yo para dibujar funciones y vamos a representarla, ¿de acuerdo? A ver si empieza, un segundito. Os recomiendo siempre, lo voy a escribir aquí, el GeoGebra, ¿vale? Os recomiendo siempre el uso de GeoGebra para representar las funciones, ya que os va a dar una mejor visión de la representación de las funciones, ¿vale? Entonces, vamos a ver aquí, que ya está aquí cargado. Perdón, aquí. Vale. Entonces, aquí lo tengo. Voy a echar este hacia un ladito, el que ya teníamos ahí. Y aquí tenemos GeoGebra puesto ya. Lo voy a llevar un poquito hacia abajo. Voy a coger un poquito más grande. Ahí. Y voy a representar la función como ya os estaba diciendo. ¿De acuerdo? Entonces nosotros tenemos f de x, que es igual a e elevado a x, dividido entre x. ¿Vale? Y me dice que no se puede. Exponencial de x, ¿vale? Dividido entre x. Y le he puesto la x en mayúscula, por eso me ha dado ese error.
¿vale? Pues ya está, aquí lo tenéis, ¿vale? Entonces, aquí ya se ve todo lo que nosotros estábamos, voy a cerrar este apartado de aquí y vamos a ver si coincide con lo que nosotros tenemos, lo voy a hacer un poquito más grande así, ¿vale? Para que vosotros veáis cómo ha quedado la función. Entonces, fijaros, voy a subir para arriba y vamos a ver cómo la dibujaríamos. El primer punto, el dominio. El dominio de definición se ve que la función en cero, ¿vale? No tiene ningún... No está asociada con ningún otro valor, ¿vale? Por lo tanto, se puede observar que la función en cero no está definida. Seguimos. Continua y derivable. Pues estáis viendo que se puede dibujar sin levantar el lápiz del papel, por lo tanto la función es continua y es derivable. ¿Por qué no es derivable? Pues porque no posee ningún pico, ¿vale? Gráficamente se observa. Seguimos. Monotonía. ¿Cómo es la función? Pues estamos viendo que va a ser siempre decreciente, ¿vale? Hasta el 1, con nuestro salto en el 0, porque en el 0 no estaba definida, como estáis viendo aquí, decreciente desde menos infinito hasta 0, desde 0 hasta 1. ¿Y qué ocurre además? Que en el 1, ¿vale? ¿Qué ocurre en el 1? Pues que en el 1 ya empieza a crecer, ¿vale? Por lo tanto, aquí es un mínimo, ¿de acuerdo? Aquí ya se observa que es un mínimo. Seguimos con la función e elevado a x partido por x. Asíntotas y ramas infinitas. Estamos viendo que aquí tiene una asíntota horizontal en menos infinito de altura 0, ¿vale? Que tiene una asíntota vertical en 0, como ya habíamos dicho, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque la función se va hacia más infinito y hacia menos infinito por aquí, como ya habíamos calculado, ¿vale? El límite más infinito y el límite menos infinito, y no tenemos asíntotas oblicuas, ¿vale? Entonces, pues aquí ya tenemos todo el repaso de la función. En cuanto a la concavidad y la convexidad, pues estamos viendo que en un principio la función era hasta el menos raíz de 2 era cóncava, luego entre raíz de 2 y raíz de 2 es convexa, perdón, entre raíz de 2 y raíz de 2 es convexa, luego es cóncava, ¿vale? Y luego convexa. Pero aquí me parece a mí que me he tenido que equivocar porque no me sale, vamos a decirle que me calcule la derivada, ¿vale? La derivada de la función f de x, ¿vale? Que GeoGebra también te calcula la derivada, la voy a llamar g de x, vaya que me haya equivocado yo al calcular la derivada. Bien, le voy a decir que en la vista algebraica me diga cuál es la, a ver si carga, que me diga cuál es la derivada de esa función. Pues e elevado a x por x menos 1 partido por x al cuadrado, ¿vale? Aquí lo tenéis. E elevado a x, factor común de x menos 1 partido x al cuadrado. Y a ver si me he equivocado yo en la derivada segunda. Que puede ser, ¿eh? Que yo no soy infalible. La derivada de la función g de x, ¿vale? Derivada de la función g. Y la voy a poner un poquito más grande, sería, ¿veis? Pues aquí he tenido que cometer algún error, porque es e elevado a x, factor común de ¿qué? De x al cuadrado menos 2x más 2, ¿vale? Aquí he tenido yo que cometer algún error en algún signo, y por eso es por lo que no me sale, ¿vale? Pues en un futuro vídeo lo corregiré. Aquí tenéis la derivada, que la voy a escribir aquí, ¿vale? F segunda de x me debería de haber salido, pues hemos dicho e elevado a x, aquí todo ello x cubo, ¿vale? Que multiplica a, pues lo tendríamos aquí x al cuadrado menos x al cuadrado menos 2x más 2, ¿vale? X al cuadrado menos 2x más 2.
Y entonces, pues por eso es por lo que no me ha salido correcto. Lo siento mucho, voy a ocultar la gráfica de estas funciones. Y nada, en el próximo vídeo pues ya lo continúo. Y por lo tanto, al sustituir aquí, no me va a salir un máximo, sino que al sustituir la derivada segunda bien sustituida, ¿vale? Aquí me va a salir un valor, me tiene que salir un valor, este de aquí debería de haber salido positivo, ¿vale? Al sustituir en 1 la derivada segunda, que lo voy a hacer en un segundo, la derivada segunda en un segundo, que me saldría menos 2 por e, ¿vale? Más 1 por 2, 1 por e, más 2 por e, ¿vale? Entonces, y aquí todo ello dividido entre 1. 2e y menos 2e se va y me queda e partido por 1 que no sale mayor que 0. Y al salir mayor que 0 y no salirnos estos, que hemos puesto el mismo valor pero puesto, efectivamente el menos 1 se ve que es un mínimo. Y por último se ve que la función no presenta ni simetría par ni simetría impar y que nunca corta a los ejes, ¿vale? Pues nada, siento ese error, ya pienso en el próximo vídeo lo volveré a retomar para que no quede tan mal esto, ¿vale? Pero la función aquí está representada. Espero que os haya gustado el vídeo y que lo hayáis disfrutado mucho. Muchísimas gracias por la atención prestada, ¿vale? Como siempre digo yo cuando corrijo un ejercicio me gusta mucho. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, un saludo, hasta luego.